Regresa. De regresa. No, perdón, me De equivoqué. regrese, De regrese. De regreso. Es lo correcto. Perdón por haber echado género a la palabra de regrese. Mauricio Morales, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Hola. les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo Sánchez, ¿cómo estás tú? Querido equipo, falta poco. Falta poco, falta menos, quizás, no sé si poco, pero falta menos. Yo creo que esa es la Que me tiene nervioso esta cuenta regresiva. cuenta regresiva, día domingo, elecciones, ya estamos en modo cierres de campaña. Yo estoy con úlcera. Tuvimos uno de los dos cierres de campaña en Janet Jara, el día de ayer el cierre de campaña de José Antonio Kast, en este momento se va a realizar el cierre de campaña de Johannes Kaiser, para mañana múltiples también cierres de campaña, Janet Jara tiene otra actividad, o sea, efectivamente estamos como en el tramo final. Ahora, ¿el cierre de campaña significa algo en este contexto, Rodrigo Sánchez? ¿Qué opinas? El cierre de Al menos ha servido campaña. para que las críticas vuelen. Claro, mira, el cierre de campaña es una postal, es una fotografía que sirve para darle cierto romanticismo a este cierre de periodo electoral, ¿verdad? Pero no necesariamente se traduce en fuerza electoral para el día domingo. Y esto lo hemos citado en varias oportunidades, lo que ocurrió con el apruebo y el rechazo. O sea, en el último proceso un acto era masivo, el otro era pequeño y los resultados fueron totalmente el contrario. Así que no es necesariamente un testimonio de cuánta gente va a ir a votar por tal o cual candidato el día domingo, pero por supuesto que sirve. Sirve también en una dimensión que no es menor para la derecha puntualmente. Y con esto me refiero a la militancia. Bien sabemos que estos actos son ciudadanos, pero en gran medida son los militantes, la base dura, la más entusiasmada, la que llega a apoyar, a cantar las canciones, por supuesto, los jingles de campaña de los candidatos. Y en ese sentido va a servir mucho el contraste que vamos a tener en relación al acto que vimos ayer en el Movistar Arena. ¿Ya? Hay que reconocer, independiente de las simpatías políticas, que el line-up que tenía José Antonio Kast era de lujo. O sea, tenía el rey de la cumbia en el Movistar Arena. ¿Ya? La fiesta de prensa de Megamedia también, quiero decirlo. Bueno, es verdad. Tuvo Es Américo verdad. el año- Estamos al nivel Al de cierre de nivel campaña de organización de José Antonio de Kast, José no tenemos Antonio Kast. nada que envidiarle. Es Nada que verdad. envidiar. Yo a Américo, de todas formas, lo vi el 18 de septiembre en la Fonda en la Florida y espectacular. La Florida, Megamedia, José Antonio Kast, El grandes mismo nivel organizadores de organización, es verdad. Y Américo, o sea, le puso mucho sabor a este cierre de campaña que por lo demás duró hasta muy tarde. Duró hasta muy tarde. Yo estaba leyendo los reportes de nuestro compañero Agustín Bianchetti, que seguramente también sacó los pasos prohibidos con Américo. ayer ¿Quién no por la saca noche. los pasos prohibidos? Obvio con que Américo? sí. Ahora, yo tengo un reclamo de todas maneras, porque el acto A de José ver. Antonio Kast se veía multitudinario. Sí. Ya hay ahí diferencias en relación a los asistentes. Algunos hablan de 14.000, otros hablan un poquito menos, ya. Pero el público, al menos que se veía en la transmisión, bien desabrido. Fome, sí, bien fome. Y no solamente Américo, los artistas también, son Vale Primo, los cantantes del jingle de José Antonio Kast tratando de ponerle ánimo y la cosa, y la verdad es que el video no la transmisión no se Ya. veía muy animado, ¿No había muy mucho saltones. entusiasmo? No había mucho entusiasmo Público del de público. partido de la selección chilena. Podríamos más o menos, decir que ya. sí. Contrario a lo que pudimos ver en Maipú, donde más difícil es todavía contabilizar cuántos adherentes logró reunir Janet Jara, considerando que era un espacio abierto. Ellos hablaban de 20.000, Carabineros hablaba de 10.000, tengo entendido. Saquemos un promedio quizás 15.000. 15.000. Promedio. Listo. Súper Ya, bien. y nos podemos quedar con eso. El line-up un poquito más débil, porque en el fondo vimos a la izquierda tradicional, vimos a Álvaro Enríquez con Petinelli, que tiene un setlist de canciones increíbles, pero en un tonito un poquito más dark, podríamos decir. De Claro, todas maneras. Américo Fiesta. Claro, aquí Hombre Muerto en el Ring, Hospital, Chispa Claro. Puta la Weá. Entonces son canciones que. Así se llama la canción. O sea, así se llama la canción, ojo. No, sí sé. Pero, claro, son canciones que quizás no le dan tanta onda a la cosa. onda. Sí sacaron unos buenos pies de cueca que de todas maneras animaron al público. Pero el acto de Janet Jara se vio también muy multitudinario y ahí había un poquito más de sabor, más ritmo también por parte de los asistentes. Esto fue en la comuna de Maipú, coordinado también por el alcalde Tomás Bodanovich, que fue el animador principal de este magno evento. Dos postales. Ahora, muy Rodrigo. fuertes. Sí. La canción o el artista, bueno, no es un artista difuso, pero la canción más comentada de todo el show parece que fue Los Gritos a Carabineros. Sí, quiero ir a eso, Pau, porque Eso. es bien importante lo que se comentó el día después.
Janet Jara se vio en una posición bien incómoda porque, claro, el público que estaba ahí presente en el acto, oportunidad que tenía, claro, hacía algunos gritos contra Carabineros, no los vamos a reproducir obviamente acá. No hay para qué. No hay para qué, y también algunas críticas a Kast, a Kaiser, todo eso es comprensible, un acto ciudadano, pero a la candidata obviamente le complica porque ella no está en una posición de candidata dura, crítica, tiempos del estallido, para nada. Y claramente se le notaba incómoda, incluso deslizó una sonrisa, esas sonrisas medias nerviosas. Como media dolorosa cuando uno dice como... Claro, así como chicos no me ayudan tanto. Pero así todo la sonrisa le valió críticas porque decían, Exacto. ¿no es cierto?, sus contendores que cómo es posible que sonría o que se ría en medio de esos insultos a Carabineros, más cuando el país está tan preocupado de la seguridad y los Carabineros son como la primera línea de defensa contra la delincuencia para todos nosotros, ¿verdad? Claro, Kast y Evelyn Matei durante esta Matei. jornada fueron muy duros con ella. Ella tuvo que salir también de alguna forma a poner paños fríos en las redes sociales, en X. Ella de alguna manera hizo este llamado a la unidad, habló de familia también durante esta jornada. Entonces, claro, fue un cierre de campaña que tuvo ese sabor agridulce también considerando el episodio. Ahora, de todas maneras es bien difícil controlar el mensaje que pueda entregar el público en un espacio abierto como ese. Sí, ¿ya? sin duda. Claro, pero también es cierto que uno no se imagina que en un acto de Evelyn Matei pueda pasar algo así. No, es verdad, pero sí ha pasado y pasó la vez anterior en el acto de José Antonio Kast, me acuerdo de cierre de campaña, hubo gritos en favor de Pinochet, ¿no? Y es como, bueno, ¿qué va a ser el candidato también? ¿No? Sí. En el acto digo, anterior de los cuatro, la elección anterior, porque el mundo es un déjà vu. ¿Qué va a ser el candidato? Ahora, de que te complica, y también yo creo que los candidatos se tienen que hacer cargo de parte de la base de apoyo que traen, ¿no? Y ahí yo creo que hay un debate interesante, Mauricio Morales. Sí, bueno, estos cierres de campaña tienen varios propósitos. El primero, diría yo, que es amedrentar y desafiar a los rivales respecto a cuál candidato moviliza más gente el día de su cierre de campaña y lleva a los mejores artistas. Es decir, este tipo de actos tiene mucho que ver con la capacidad de los comandos para convocar a los cantantes o artistas que sean más atractivos para distinto tipo de público y de esa manera mostrar musculatura al momento de cerrar sus respectivas campañas. Entonces hay un efecto de amedrentamiento y como ustedes lo pasaron a comentar en su minuto, cuando se produjo esta masivo cierre de campaña en el plebiscito constitucional de 2022 con el apruebo, muchos pensaron que eso iba a ser el predictor de triunfo y no pronostica absolutamente nada un cierre de campaña por más masivo que sea. Lo segundo es que el tipo de asistente a esta clase de eventos yo diría que es de dos, digamos. Por una parte es lo que decías tú, Matías, los duros, los identitarios, los intensos, los ideologizados que pueden llegar a ser capaces de gritar en favor de Pinochet o pueden ser capaces de insultar a Carabineros. Es decir, es igual cuando un equipo de fútbol que se incomoda con la barra brava. Ellos van a ir igual al estadio y en este caso van a ir igual al cierre de campaña, van a tirar bengalas, pueden parar el partido, pero son parte de la hinchada general que apoya a ese equipo y lo mismo le pasa a los candidatos presidenciales, tal como los equipos, los jugadores no se pueden hacer cargo muchas veces de lo que hace la barra brava. En el caso de los candidatos sucede exactamente lo mismo y por eso se ven expuestos a situaciones como las que debió vivir Janet Jara. Ese es el primer tipo de asistente y el segundo tipo de asistentes son los acarreados, digamos. O sea, y ese concepto de acarreo que yo le denomino movilización política, claro, era un concepto que teníamos acuñado desde el minuto en que el voto obligatorio el año 2012 pasó a ser voto voluntario. Ahí comenzamos a hablar nuevamente de acarreo, pero en este tipo de instancias, la movilización política que realizan los representantes, muchas veces los alcaldes, es clave con el fin de mostrar esa musculatura que señalaba en un principio. O sea,
hay un cierre de campaña en un estadio muy grande y no se llena, eso naturalmente que puede generar un efecto depresor en las bases electorales de ese candidato. Lo tercero, que también se deriva de lo anterior, los candidatos en los cierres de campaña tienden a ser más hostiles con el rival más directo. José Antonio Kast es un caso muy representativo de aquellos. Su cierre de campaña no se trató sobre Kast, se trató sobre Jara. Y eso también produce un efecto de aleonamiento en la gente que estaba en el local y que también a él le sirve muchísimo porque lo vuelve a posicionar en el sector más duro de la oposición al gobierno del presidente Boric y a su candidata Janet Jara. Y por último, también estos cierres de campaña, y por eso es importante que los candidatos lo realicen también en regiones, les sirve a los candidatos que compiten al Congreso, que aprovechan esta última instancia para aparecer con el candidato presidencial. Y como en muchos distritos la cantidad de candidatos supera los 40 o 50, entonces figurar con el personero más importante de esa coalición política puede producir en ese cierre de campaña una suerte de atajo informacional que lo he explicado muchísimas veces. Estaba pensando a propósito de los tensos que pueden ser los cierres de campaña, los gritos, los invitados de piedra, que hay cosas que efectivamente, y yo en ese sentido empatizo harto con los candidatos, hay cosas que no se pueden controlar. Y lo que dijo Mauricio, una muy buena metáfora, ¿no? De el equipo que se incomoda con su barra brava, ¿no? Bueno, uno sabe que hay veces que hay parte de tu público, para el que también juegas, que se desmadra. Que se desmadra, ¿no? Pero no va a haber nunca, yo creo que no nos vamos a acordar un cierre de campaña desde el retorno de la democracia como el del 16 de diciembre del año 2021. Porque Dios es guionista. ¿Qué pasó el 16 de diciembre del año 2021? Cierre de campaña de Gabriel Boric y José Antonio Kast. Alguien, memoria, ustedes pueden, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta, Mati? ¿Qué pasó el 16 de diciembre del año 2021 cuando era el cierre de campaña de segunda vuelta de José Antonio Kast y Gabriel Boric, Mauricio Morales? ¿Quién quiere ser millonario? No. Yo tengo mucha memoria. Se murió Lucía Iriart. Tú tienes un elefante, sí. Se murió Lucía Iriart. ¿Verdad? Lo recuerdo. ¿Quién? Se murió Lucía Iriart ese día. Era el cierre de campaña de la segunda vuelta de dos fuerzas políticas que estaban a los extremos de los años de la transición. Y se murió ese día Lucía Iriart. Y había mucha tensión de qué iba a pasar en los cierres de campaña de dos públicos tan distintos, dos sectores tan distintos, a propósito de hacer referencia a la viuda de Augusto Pinochet, ¿no? Más ni menos. Y era de lado y lado había tensión, porque José Antonio Kast evidentemente era un tema que complicaba, ¿no? El tener que salir a referirse a una figura de la dictadura, pero del lado de Gabriel Boric complicaba mucho también de con cuánta virulencia se pudieran referir a la muerte de una persona. Claro. Finalmente, muy sorpresivamente, ambos públicos, allá de gritos aislados y cosas así, se comportaron no pasó nada. súper bien, y las declaraciones me parece que los ambos candidatos estuvieron a la altura de lo que buscaron. Fueron sobrias. Fueron muy sobrias, ¿no? Sí, yo recuerdo el acto en Parque Almagro del presidente, el candidato en ese entonces, Gabriel Boric, y la convocatoria, porque era bien delicado el ambiente. Si se pasaban un poquito de la raya, podía terminar en violencia y en un descalabro. Veníamos es la elección después del estallido social. O sea, estábamos en proceso de cambio constitucional. O sea, esa elección, yo digo, y disculpen que interrumpa, pero esa elección tengo la convicción de que fue mucho más polarizada que esta. Esta puede ser más dura, más riquiosa entre los candidatos, pero si nos atenemos, estaba en juego vaga la redundancia, en las reglas del juego estaba en juego la Constitución. Sí, totalmente. O sea, no era una cuestión menor. Sí, es cierto. Es verdad, estoy de acuerdo con Mauricio. Así que mi punto en realidad es, estas cosas pasan y pueden ser peor. Les cuento que me están llegando siempre fotos en este momento del cierre de campaña de Johannes Kaiser. Que hoy día quizás perdió algunos votantes de Providencia. Sí, por el cierre de calle de 24 horas en un punto además súper complejo para cerrar la calle. La Costanera ha estado con tacos todo el día. Sí, es cierto. Bueno, puedo ver que hay muchas banderas chilenas, sí, probablemente uno de los iconos que ha tratado de los que ha tratado de fomentar, al menos en estos últimos días. La bandera chilena siempre tiene que estar presente. Tributo a AC/DC. En estos minutos
tocando rockero, sí, en el po. escenario. Bueno, banda favorita, entre otras, de Banda Javier favorita, Milei, que es de, o sea, el origen del concepto de este nuevo partido libertario. Claro, bueno, para Johannes Kaiser también, la reconoció que es una de las bandas favoritas. Muy contingente, además, considerando que vienen a Chile. Vienen a Que Chile, vienen, claro. el día del próximo cambio de año. mando. No, El no día solo, del cambio no de solo mando. vienen a Chile, vienen el día del cambio de mando, el 11 de donde- marzo. Claro, el van a propio cantar el Johannes himno Kaiser- nacional. En cualquier momento nos enteramos de eso. Donde el propio Johannes Kaiser dijo que lamentablemente no iba a poder asistir al concierto porque iba a estar en el Va a cambio estar en el de cambio de mando de la mando. presidencia de la República. Él, po. Buena respuesta. igual. Tenía Buena mucha respuesta. Va a estar ocupadito. mucha fe Johannes Kaiser. Fíjense que la expectativa es que este acto no sea tan multitudinario, pero hay tranquilidad porque, como lo señalábamos anteriormente, no quiere decir tener un acto más bien acotado, con menos público que el de al lado, que Claro, esto se buen vaya indicador. vaya a representar votos. Pero sí, lo de mañana va a ser complejo. Lo de mañana con Evelyn Matei en el Estadio Santa Laura va a ser Que difícil. pretenden llenarlo. Es que es un estadio que no es chico. No es chico, No, no es po. chico, ¿Son se va a 20.000, notar. Rodrigo? ¿Son So- 20.000 personas más o menos Tengo, que caben ahí? tengo entendido que son menos, ¿ah? Sí, pues, Ah, ya, ya. Sí, No, y pero- de hecho la organización del estadio había habilitado 10.000 puestos. Ya. El comando de Evelyn Matei hablaba de cerca de 12.000, 14.000 máximo, ¿ya? Pero se va a notar inmediatamente si es que hay espacios vacíos en la toma de cámara. Ese es el problema. Ahora, ¿por Para qué un es complejo? concierto, por ejemplo, Santa Laura sí podría ser 20.000 ¿Sí? personas, o sea, 18, Porque está la cancha. 19.800. Ah, Claro, sí, pero claro. habrá que ver, lo que tú dices es importante, es esto, muchos partidos no se juegan con el máximo de aforo por Exacto. una Claro. decisión de la delegación presidencial. Ahora, bueno, eso va a servir de argumento ex post, de todas Claro, maneras. para Uno decir, si siempre se puede veía amoldar un poco las Si se cifras. veía vacío era porque está Claro, y uno no puede era aforo argumentar completo. motivos de seguridad y además, no sé si esto fue intencional o no, pero el llamado a este cierre de campaña fue hace muy poco, o sea, el fin de semana vimos los afiches que convocaban al público a llegar al Estadio Santa Laura para la jornada de mañana con chalequitos amarillos, que se ha transformado también de alguna forma en esta suerte de meme simbólico, candidata positivo corriendo. para Evelyn Matei, por supuesto, ya le ha dado este tono positivo. Obvio. De esta imagen conocida de ella dirigiendo el tránsito y saliendo huyendo de los Arrancando. periodistas en su minuto en Providencia cuando era alcaldesa todavía. Bueno, mañana Sí. se va a repletar de chalecos amarillos en Santa Laura y se espera Pero está buena, que está buena idea esa. sea una muestra de fuerza. También va a estar Zumba Le Primo, que estuvo en el cierre de campaña Oye, los gallos de cotizados. José Antonio Cast. Oye, Sí. cortándola con cincel. Oye, le está yendo muy bien. Y le sirven todas las micro. Claro, bueno, recordemos que Hay los que Vikings decirle 5... que hay que marcar un voto nomás. Sí, es el problema. Los Claro. Vikings 5 hicieron bailar al presidente en la Pampilla, con muy buena onda. De hecho, el presidente se subió al escenario en ese minuto. Y los Vikings 5 después reclutados por José Antonio Cast para su cierre de campaña. Sí, pero se ha generado igual. Voy a desviar un rato, Amplitud pero. técnica, ¿cómo es? Amplitud estratégica. Sí, pero Flexibilidad estratégica le llaman. se ha generado igual una polémica interesante en ese sentido, porque todos estos músicos, Zumba Le Primo, los Vikings 5 se han defendido diciendo, nos contactaron para tocar en un evento, nos pagaron, vamos a ir al evento nomás, pues, ¿no? Y hay otros que dicen, ya, pero cuando uno toca en la Pampilla, no es lo mismo que tocar en el cierre de campaña a un candidato. Es como cuando uno toca en el cierre de campaña a un candidato, independiente que te hayan pagado, uno asume que también hay un apoyo implícito o incluso bastante explícito a esa candidatura presidencial. Pero sí, se ha generado harta polémica sobre todo los que toquen en más de un evento a la vez. Sí. Porque ya, como tomaste una definición política, pero decídete, po. Que te digo cuál es el otro problema que se cruza con los Vikings 5, que, que la inauguración de la Pampilla también era un acto muy del alcalde Manucheri en su minuto. Claro. Y el público de la Pampilla ovacionaba al alcalde y ovacionaba a Gabriel Boric. Y los Vikings 5 en el escenario aprovechaban también ese ambiente Sí. como para entregar sus propios saludos a la autoridad. Entonces, bueno, da igual. O sea, es una discusión que obviamente está instalada en la ética de los mismos cantantes. Yo he visto en redes sociales por estos días como algunos reflotan una entrevista que le habían hecho al difunto Tommy Rey, que en su minuto él decía, yo toco en actos a los que políticamente adhiero. O sea, me sentiría Que muy es lo más incómodo. habitual, yo creo. ¿Ah? Está claro, pero ¿O no? bueno, ahí obviamente la izquierda tiene mucho más ¿Dónde a quién Claro. recurrir? Pero también quiero decir, no voy a revelar quién me dijo esto, pero me dio mucha risa cuando me lo dijo el día del debate, que uno de los síntomas de que a la campaña de Jara no le estaba yendo tan bien o tan bien como quisiera el comando era que les había costado mucho conseguir músicos para el cierre. Ah, mira. Mira, y eso no debería ser tan difícil para... Sí. O sea, uno pensaría que ahí está
la Sí. mayor parte de del Interesante. mundo artístico. Claro, ¿no? claro. Ahora vamos a ver cómo se articula esto para Ahora sí. para la segunda vuelta. Si la derecha debería aprender Sí. algo de la izquierda, es que el apoyo de músicos y artistas no se traduce necesariamente Exacto. en apoyo de población popular. Exactamente. Le ha pasado ese error, le ha pasado a la izquierda varias veces, no le va a pasar a la derecha en el futuro. Oye, yo me acuerdo de la elección Trump-Hillary Clinton. No, Hillary o sea, Clinton tenía el a Lollapalooza completo. po. Trump tenía Completo, a Kid Lollapalooza, Rock en esa Hollywood, época, todo. con Trump suerte. tenía Kid Rock y esta Bueno, vez tenía un poco lo que a Hulk pasó Hogan, para y el Hulk Hogan rechazo se y la murió. apruebo, que fue donde partieron recordando ustedes. po. También, pues, Sí. ¿no? Claro. Entonces, claro, si no ha nunca igualar, o como también, yo siempre lo recuerdo en todas las elecciones, Mauricio dijo que aglomeramiento no significa algo así. Tenía una frase. Cuando estamos en la mesa, eso claro, siempre lo dije cuando estábamos en las primeras horas de la elección y confundíamos aglomeración con participación. Entonces todos los Aglomeración no canales significa de participación. televisión decían, hay mucha gente votando, están los locales llenos, y uno siempre en minoría, porque siempre en minoría en estas cosas decía, cuidado, podemos confundir aglomeración con participación y nos estamos ilusionando con que ha votado mucha gente. Generalmente no era así. Oye, y solamente un punto final o una acotación pequeñita, Diga. colega. Imagínense ustedes la presión que debe sentir en este minuto el alcalde Iglesias de Independencia, Sí, pues. porque a esa comuna pertenece el Santa Laura, es la comuna que queda más cerca del estadio, es un alcalde que apoya a Evelyn Matei y sobre él va a caer parte de la responsabilidad de llenar el recinto. Para dormir tranquilo hoy. Y si no lo tenía presente, ahora lo tiene gracias a Mauricio Morales. Eso, sí. Mauricio. Y queda en su comuna, así que, bueno. Mauricio Morales, Rodrigo Sánchez, gracias por haber estado junto a nosotros. Que estén Listo, nos Hasta la muy próxima. bien. Bien. Chao, Chao. chao. Son las Chao. 7:02.